Hola queridos amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización Padre Toro Enseña, compartiendo con ustedes estas hermosas enseñanzas. Después de vivir una Semana Santa, después de que hemos creído que Jesucristo ha resucitado, después de compartir felices Pascuas de Resurrección con nuestros hermanos, tenemos un enemigo gigante. El diablo no quiere que nosotros nos salvemos. Cristo ha derramado su sangre, murió en una cruz por nuestros pecados, pero el diablo no quiere que tú y yo nos salvemos. Hay dos requisitos: cómo Jesucristo nos viene a salvar, cómo Jesucristo nos va a perdonar nuestros pecados. Pues déjame decirle que con el sacramento de la confesión, dos requisitos nos dice la palabra de Dios. Uno, reconocer que somos pecadores, que sí tenemos pecado. Y dos, confesar nuestros pecados. Y en esta enseñanza el Padre Luis Toro nos viene a explicar con la palabra de Dios cómo debemos nosotros hacer para que Cristo nos perdone nuestros pecados. ¿Y por medio de quién? Prestemos atención. Vamos a leerlo en San Mateo, capítulo 1, versículo 21, sí. Capítulo 1, versículo 21. San Mateo. Oigan bien, Cristo es nuestro Salvador. Nosotros queremos dejarnos salvar por Él. Y por otro lado está el diablo, que no quiere que nosotros nos salvemos. Las tres realidades: Cristo nuestro Salvador, nosotros queremos dejarnos salvar, y el diablo, que no quiere que nosotros nos salvemos, que nos quiere condenar. Vamos a escuchar San Mateo capítulo 1, versículo 21. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Llamará su nombre Jesús. ¿Y por qué le pondrán por nombre Jesús? Atención. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Analícenlo por favor. ¿Por qué le pondrán el nombre de Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí las Escrituras nos revela por qué le pusieron el nombre de Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahí está el secreto, ahí está la revelación. Cristo es nuestro Salvador. ¿De qué nos va a salvar? Del pecado. Y al salvarnos del pecado, nos salva de la muerte. Pero bien, queridos hermanos, ¿y cómo es que Cristo nos va a salvar a nosotros de nuestros pecados? Si nosotros, cuando Él nació, nosotros no existíamos. Cuando Él murió por nosotros en la cruz, no existíamos. ¿Cómo va a ser Jesús, según las Escrituras, para que se prolongue a lo largo de la historia del cristianismo la salvación que Él trajo para el mundo entero? ¿Cómo nos va a salvar de los pecados? Recuerden, lo que a nosotros nos condena es el pecado. Y Él nos viene a salvar precisamente del pecado. Entonces, a mí me interesa saber cómo es que Cristo me va a salvar de mis pecados. Y cuando yo tome en cuenta cómo es que Cristo me salva a mí de mis pecados, entonces yo puedo buscar, aceptar esa salvación que Cristo me trae. En eso consiste la vida cristiana, en aceptar a Cristo mi Salvador. Él me va a salvar de los pecados.
Pero ¿cómo acepto yo a Cristo? Solamente como dicen los protestantes, acepta a Cristo, cree en Cristo y ya está salvo. Ustedes van a descubrir que para salvarnos del pecado hay dos cosas sumamente importantes para nuestra salvación. Ojo, que por ser tan importante, la iglesia lo llama sacramentos, o sea, medios de salvación. Y existen esos dos sacramentos especiales donde Cristo salva al pueblo de sus pecados. El primero es el sacramento de la confesión y el segundo es el sacramento de la Eucaristía, donde con su sangre Él nos limpia de nuestros pecados. Por eso yo voy a tratar de mostrarles a ustedes en las Sagradas Escrituras, tanto los que están aquí como los que nos siguen a través de las redes sociales, cómo es que Cristo nos salva del pecado. Miren ustedes, por ejemplo, la primera parte, San Juan, San Juan capítulo 20, versículo 23. San Juan 20, 23. ¿Por qué le pusieron el nombre de Jesús? Porque Él nos viene a salvar de nuestros pecados. San Juan capítulo 20, versículo 23 dice: a quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quien se los retengan les serán retenidos. ¿A qué vino Cristo? ¿Por qué se llama Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ojo, ¿cómo lo hace? Aquí dice la Biblia que lo hace dejando a sus apóstoles con un mandato, otra vez. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Jesucristo prolonga la salvación, el perdón de los pecados, a través de la historia por medio de hombres. Así hace que se prolongue, que se extienda, que llegue a toda la salvación que Él nos trae. Él es Jesús, porque es el Salvador del pueblo y los va a salvar de sus pecados. Pero observen que Jesucristo en el versículo 21, ahí mismo dice, en el versículo 21, dice: como el Padre me envió a mí, mire cómo se prolonga, yo los envío a ustedes. Oigan. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Véanlo de nuevo, como el Padre me envió. Véanlo. Vean cómo Jesús hace que la salvación, el perdón de los pecados, llegue a nosotros por manos de hombres que Él envió a prolongar esa salvación. Como el Padre me envió. Como el Padre me envió a mí. Nadie duda que el Padre envió al Hijo. Pero los protestantes dudan de que el Hijo mandó a los hombres pecadores a continuar salvando al mundo de sus pecados, y por eso llamamos sacramento de la confesión o reconciliación, porque a través de ese sacramento dado en manos de hombres, Cristo sigue salvando al pueblo de sus pecados. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. ¿Lo vieron? ¿Le pongo más luz a la lupa? Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Me pueden maldecir, me pueden mentar la madre los protestantes, pero no me pueden refutar. Aquí Jesucristo dice: de la misma manera que el Padre me envió a mí para salvar al mundo de sus pecados,
así los envío yo a ustedes. Ningún protestante en el mundo me puede refutar esto. Me pueden mandar para el infierno con tu ropa. Ellos no son Dios, yo no les creo. Pero lo que no me pueden es refutar. Jesucristo prolongó la salvación del mundo, o sea, el perdón de los pecados, en manos de los apóstoles. Pero eso sí, como es una obra divina, entonces les sopla el Espíritu Santo, para que el mundo entero se dé cuenta que no es una obra humana, sino es una obra divina. Lea el 22, escuchen. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Para que ningún ser humano diga, eso es mentira, ningún hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados. Para que quedara constancia y para que se dieran cuenta que es algo divino, algo espiritual, algo de Dios, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y después que le dio el Espíritu Santo, como garantía de que Dios sigue obrando en medio del mundo a través de los hombres, le dio la tarea que van a realizar por la acción del Espíritu Santo. Óiganlo. A quienes descarguen de sus pecados. ¿A qué vino Cristo? A salvar al pueblo de sus pecados. Ahora lo hace a través de los hombres que Él envió con la acción del Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Aquí está Cristo salvando. Salvó al pueblo de sus pecados. Quedarán liberados. Eso se llama exorcismo. El mejor exorcismo que puede existir en el mundo es el sacramento de la confesión, donde Jesucristo nos sigue salvando. Él se llama Jesús porque viene a salvarnos de los pecados. Ya está escrito. Ya Él le dio la autoridad a sus apóstoles. Ya sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Ya la promesa está. Constancia tenemos. Solo falta una cosa. Adivinen cuál. Que ustedes pongan la lupa y lo crean. Lo único que falta es creerlo. Ya Él lo dijo, ya está escrito, ya lo han leído, falta creerlo. ¿Qué es lo que nos hace falta? Creer. Nosotros los cristianos a veces nos cuesta creer. Creer en la palabra de Dios, creer en Jesucristo, creer que lo que está escrito está inspirado por Dios y que fue el mismo Jesucristo que ha dejado sus mandamientos. ¿Cuál es la tarea, Padre? ¿Cuál es la tarea? ¿Es esa la tarea? Creer para luego que yo digo, yo creo, puedo ir y recibir ese perdón de nuestros pecados. ¿Esa es la tarea? Esa es la tarea. De aquí ustedes tienen que irse creyendo, no en mí, porque yo hago el esfuerzo de no leerles la Biblia, de aprenderme las citas para que ustedes no digan, es palabra del cura. Aquí está escrito y lo escrito está. Nosotros en la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Cristo Jesús, o sea, aquel que vino a salvar al pueblo de sus pecados, nosotros nos dejamos salvar por Cristo cada vez que nos acercamos al sacramento de la confesión. Pero cuando yo no me acerco al sacramento de la confesión, sea porque un protestante me dijo, no debe confesarse con un hombre pecador. En el mundo no hay poder para perdonar pecados, ningún hombre tiene ese poder. O sea, porque a usted no le importa, no hace caso, o porque simplemente está distraído, oigan la sentencia que está en la Biblia. A quienes no se lo perdonen,
y a quienes se los retengan les serán retenidos. Ajá, perfecto. Y a quienes se lo retenga, a quienes no se lo perdonen, le quedarán retenidos, sin perdonar. Sin perdonar. ¿Cuántas personas hay en el mundo que tienen retenidos sus pecados? Todavía no se les ha perdonado. ¿Por qué? ¿Porque Jesús no lo quiere salvar? ¿O si lo quiere salvar? Porque esa persona no se quiere dejar salvar por Él. Entonces los protestantes dicen, no, pero es que Cristo ya derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Y cuando Él derramó su sangre en la cruz, ya nos salvó. Él es Jesús, porque Él viene a salvarnos. ¿Y cómo nos salva? Allá, cuando muere en la cruz, y su sangre tiene poder para liberar, para salvar, para perdonar. Oh, claro, eso ya lo dice San Juan. San Juan, lo dice primera de San Juan, primera carta de San Juan. En el capítulo 1, en el versículo 7. Del versículo 7, ustedes van a ver que San Juan dice eso. Es verdad que Cristo nos salvó con su sangre. Nos limpió de los pecados con su sangre. Pero para que esta salvación llegue a nosotros, se necesitan dos cosas. Uno, reconocernos pecadores, o sea, necesitados del perdón de Dios. Segundo, necesitamos confesar nuestros pecados. Ustedes lo van a oír de la Biblia Reina Valera. Usted tiene la Reina Valera, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Véanlo. ¿Cómo es que Cristo es nuestro Salvador? 1. Yo, aceptándome pecador necesitado. 2. Confesando mis pecados. ¿Y por qué tengo que confesar mis pecados? Porque Jesucristo le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados le quedarán perdonados. Y a quienes no se los perdonen le quedarán sin. Escúchenlo. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo. Ahí está. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él es Jesús. Él es el Salvador del mundo y lo viene a salvar de los pecados. Entonces el protestante llega hasta ahí. El protestante no se toma la molestia de seguir un poquitico más. Hasta ahí llega. Y dice, es que Cristo me salvó con su sangre. Pero ¿por qué no hacemos una cosa? Y a los hermanos separados que están viéndolo por internet, ¿por qué no hacemos una cosa? Agarre su Biblia, Reina Valera. Indague a ver si llega hasta ahí o si continúa. Él nos va a salvar porque Él derramó su sangre. Pero usted no estaba en ese tiempo, yo tampoco. ¿Cómo hacemos para que esa salvación llegue a nosotros? Así sencillo. La salvación llega a nosotros, dice el evangélico, simplemente crea que Cristo es el Señor y será salvo. Si eso es verdad, ¿por qué no nos deja quietos nosotros los católicos? Porque nosotros creemos que Cristo es el Señor, ya estamos salvos. Déjennos tranquilos. ¿Para qué vienen a fastidiarnos la vida a los católicos diciendo, conviértanse? ¿Cómo que conviértanse? Si nosotros creemos en Cristo Jesús y ya Cristo nos salvó con su sangre, entonces ¿para qué me meto evangélico? Deje a los católicos tranquilos, católicos, porque creen en el Señor. ¿No le parece? Porque ya la sangre de Cristo tiene poder para salvarnos. Y ya los católicos creemos en Cristo. Ya estamos salvos. No necesitamos meternos evangélicos. Entonces, ¿por qué los evangélicos le engañan al católico diciendo, vente conmigo y serás salvo? Pero si ya Cristo nos salvó, yo ya creo en Cristo y Él es mi Salvador, su sangre preciosa me salvó, ya estoy salvo, aleluya, gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vean, porque eso no es verdad, eso es un engaño. Sí es verdad que Cristo nos salvó, y aquí vuelve a decir con su sangre, otra vez. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vean ustedes con la lupa, para que esa sangre nos limpie de los pecados,
¿Qué cosas tenemos que hacer que los protestantes no lo saben? No se lo vayan a contar. Ahí viene, ¿qué hay que hacer? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Lo primero que tenemos que hacer es reconocernos pecadores. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, Cristo viene a salvarnos del pecado. ¿Y cuál es la condición para que Cristo nos salve del pecado? Reconocernos pecadores. Porque Él no vino por los justos, Él vino por los... O sea, Él no vino por los evangélicos, Él vino por los católicos. Porque los evangélicos no tienen pecado. ¿Quiénes son los pecadores? Los católicos. ¿O no? Ahora viene la otra parte, decirle los pecados al confesor. Y lo van a ver. No lo digo yo, está en la Biblia Reina Valera para decirle al protestante, jaque mate. Vean lo que le falta a los protestantes. Véanlo, por favor. Ellos le faltan dos cosas. Primero, ellos dicen que pecado no tienen. ¿Por qué los protestantes no se confiesan? Porque ellos pecado no tienen. Y dice la Biblia, el que diga que no tiene pecado, muy cristiano evangélico será, pero es un mentiroso. Dos, vean si hay que confesar o no los pecados. A ver. Si confesamos... ¿Qué? Mire, la Biblia Reina Valera dice... Si confesamos nuestros pecados... ¿Lo ven, hermano? ¿Lo ven? No es que no está escrito, es que los protestantes no lo quieren creer. Porque cuando se metieron a protestantes, dejaron de ser creyentes y se metieron a creyones. Creyón es el que le cree a un hombre que dice, yo me confieso directamente con Dios en la pata de un palo. No hay que confesar los pecados. Yo pecado no tengo. Eso es un creyón. Y es protestante porque protesta contra la palabra de Dios. Pero el que es creyente lee la Biblia y dice en la Biblia... Si confesamos nuestros pecados... Si nos convertimos a católicos y confesamos nuestros pecados... Ahora vean, aunque los protestantes nos manden para el infierno, ¿qué promete Dios? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel. ¿Por qué dice fiel? Porque Él le dijo a los apóstoles, a quienes ustedes perdonen los pecados, ¿le quedarán? ¿Es fiel o no es fiel? Él es fiel. Él cumple su palabra. Y es justo. Es justo, porque Él derramó su sangre en la cruz para el perdón de los pecados. Es justo. Si yo reconozco mi pecado y le pido perdón, recibo la absolución, Él es justo. A eso vino. Por eso se llama Jesús, porque Él vino a salvar al pueblo. No se escuchó. Él vino a salvar al pueblo de eso. O sea que ustedes y yo, cuando nos confesamos, debemos salir lo más gozoso posible. Soy salvo. Cristo me ha liberado. Cristo me ha salvado de mis pecados. Qué regalo más grande. Ahora pregunto, ¿creen ustedes que Cristo te quiere salvar de tus pecados? ¿Creen lo que está escrito que hay que confesar los pecados? Sí. ¿Creen lo que está escrito que Jesús le dijo a los apóstoles, como el Padre me envió, yo los envío a ustedes, reciban el Espíritu Santo, a quienes ustedes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y a quienes no se los perdone, le quedan sin perdonar? ¿Lo creen o no creen? Sí. Viene la tercera pregunta. ¿Creen ustedes que el diablo está contrario a esto? ¿El diablo quiere que sus pecados le queden perdonados? Qué regalo maravilloso
hermoso y grande nos ha dejado nuestro Señor Jesucristo. A quienes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quien no se los perdone, pues no les serán perdonados. Nosotros los cristianos, nosotros los católicos, creyendo en que Jesucristo dejó a sus ministros, sopló sobre ellos el Espíritu Santo, ¿creemos realmente que eso puede pasar? Nosotros los católicos, sí. Los que no son católicos, veremos. Por eso, queridos hermanos, esta enseñanza nos muestra cómo tenemos que hacer para que Jesucristo nos limpie de nuestros pecados. ¿Ya te confesaste? Vivir en paz, en serenidad y en comunión con nuestro Señor Jesucristo. Compartamos estas enseñanzas. Recuerda siempre que compartir es evangelizar. Que Dios te bendiga.